Buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora que hayan decidido escuchar esta narración. Como se acerca la época de Halloween, no hay nada mejor que escuchar un cuento de terror. Y hoy quise narrar la historia del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza de Washington Irving. En las profundidades de un conjunto de playas sobre las que el río Hudson derrama sus aguas, se encuentra un pequeño pueblo con su puerto, al que algunos llamaban Greenburg, pero que popularmente se conoce como Terrytown o Pueblo de los Tardados. Lo llaman así desde hace muchos años. Se dice que fueron las mujeres de un pueblo vecino las que le pusieron ese nombre, y también se rumorea que se lo pusieron debido a que sus maridos siempre se quedaban a emborracharse en la cantina cuando lo visitaban, durante los días de mercado. Eso dicen, yo no lo sé de cierto, pero se lo digo a ustedes para que no duden de la autenticidad de lo que me dispongo a contarles. Cerca de ese pueblo, a unos kilómetros, aparece un pequeño valle al que sencillamente nombraremos como una pincelada de tierra entre los cerros. En ese lugar se respira la mayor tranquilidad del mundo. Un arroyuelo cruza el valle, el trino de los ruiseñores acaricia el oído, cientos de árboles dan sombra. Lo único que se puede hacer al llegar allí es recostarse y descansar. Recuerdo que, cuando era niño, mi primera cacería de ardillas la hice en un bosque de nogales que se alza majestuosamente a uno de los costados de ese hermoso valle. Paseaba por ahí al mediodía, en esas horas en que todo es calma. Por eso me asustó sobremanera el escándalo que hizo mi propia escopeta al disparar. Rompí aquel silencio con un estruendo largo que me fue devuelto en un eco furioso. Si algún día decidiera salirme de la ciudad y de sus tentaciones para retirarme a buscar la paz de mi alma, sin duda elegiría aquel lugar. Ese lugar, desde hace siglos, casi desde que llegaron los primeros colonos holandeses, se conoce como Sleepy Hollow, o su significado en español, Valle Soñoliento. Seguramente por el carácter propio de sus habitantes, personas tranquilas, sosegadas, quizás indiferentes. A los jóvenes del lugar se les llama como los jóvenes del Valle Soñoliento. Y en verdad es como si el lugar formara parte de un sueño o de una fantasía. Por ahí se cuenta que el valle fue hechizado por un doctor alemán. Otros dicen que fue un jefe indio, pero también hay quien asegura que fue un viejo brujo el que lo encantó. Y yo puedo asegurarles que es verdad que el lugar está bajo un encantamiento, un hechizo que hace que todas las personas que lo habitan imaginen cosas fantásticas, terribles, y que además se encaminen con una especie de ensoñación constante. Por supuesto que todos en ese pueblo creen en los poderes extrasensoriales. Muchos de ellos incluso caen en trance y tienen visiones. Y casi todos escuchan voces y una música extraña que surge de las montañas. Todos los vecinos tienen alguna historia fantástica que contar, y no hay uno que no sepa de algún sitio encantado en donde habite un fantasma terrible. Constantemente se ven estrellas fugaces y meteoritos de fuego, y algunos hasta dicen que han visto a seres de otros planetas. Incluso podría decirles que este es el sitio que Lucifer y sus secuaces utilizan para divertirse. Sin embargo, por encima de todas las historias que se cuentan, hay una que es la más famosa y de la que todos se espantan: la leyenda del jinete sin cabeza. Trata de un fantasma decapitado que se aparece cabalgando en su furioso corcel. Se dice que es el espectro de un soldado que sirvió en la caballería durante la Guerra de Independencia y a quien, en una batalla, una bala de cañón le arrancó la cabeza. Se dice que a partir de entonces, el soldado cabalga durante las noches oscuras buscando su cabeza, y que corta la cabeza de todo aquel con que se topa, solo para probar si es la suya. Sus dominios no solamente abarcan el valle, pues algunos aseguran que lo han visto por los caminos más alejados.
principalmente por aquellos que pasan cerca de la iglesia. Los historiadores de la región testifican que el jinete sin cabeza fue enterrado en el camposanto de la iglesia, pues es ahí donde generalmente se aparece. También aseveran que de ahí baja al lugar en donde antaño se libró la batalla, en busca de su cabeza, pero que antes del amanecer regresa a su tumba. Por eso siempre se le ve galopar por el valle poco antes de que salga el sol. Eso es lo que se dicen unos a los otros en Sleepy Hollow. Sin embargo, debo advertirles que la propensión a tener visiones fantasmagóricas no es exclusivamente asunto de las buenas personas que habitan el valle. Les aseguro que cualquiera de ustedes que pase una corta temporada ahí, también las tendrá. No importa qué tan racional sea, una vez que entre en las sombras de esas provincias, le será imposible permanecer ajeno a su influjo. La ensoñación, la magia, el ambiente, se apoderan de usted inmediatamente. Si alguna vez visita Sleepy Hollow, no demorarán en tener visiones y en soñar con los ojos abiertos. Por mi parte guardo un afecto especial por ese pacífico lugar, pues fue ahí y en los valles próximos donde los holandeses que buscaban refugio en el estado de Nueva York dejaron sus costumbres y sus tradiciones, que aún hoy en día se conservan. Sleepy Hollow es de los pocos lugares que se han mantenido intactos al avance migratorio que ha asolado al país. Hace ya mucho tiempo que logré quitarme el velo fantasmagórico de Sleepy Hollow. Sin embargo, a menudo me pregunto si en el valle seguirán los mismos árboles y si continúan habitando ese remanso de paz las mismas familias de antaño. En ese lugar, hace ya muchos años, habitó un gran hombre llamado Ichabod Crane. Se amodorraba, prefería emplear esta palabra a cualquier otra, en Sleepy Hollow, enseñando las materias como es debido a los niños del pueblo. Ichabod nació en Connecticut, uno de los estados que proporciona más aventureros, leñadores y maestros para que trabajen en el resto de la Unión. Crane era alto, muy flaco, con los brazos largos, las piernas no menos largas, los hombros enjuntos, las manos que parecían salirle medio kilómetro de las mangas y con un par de pies que podrían usarse como palas. En fin, todo su cuerpo parecía unido por unos hilos largos e invisibles o como por arte de magia. Su cabeza era pequeña y alargada, de la que surgían dos orejas gigantes, con las que parecía que intentaba detener el viento. Bajo su frente aplanada relucía un par de ojos verdes, como trozos de cristal, que seguramente fueron arrojados ahí por casualidad. Su larga nariz parecía diseñada para alcanzar el queso del vecino, por lejano que éste estuviera. Y digamos que, de perfil, su cabeza parecía un pararrayos con forma de gallo colocado sobre un cuello no más gordo que una varilla. Quien lo viera dando zancadas por las faldas de un cerro, con las ropas que parecían nadarle en el cuerpo, seguramente pensaría que era el mismísimo espíritu del hambre que había llegado, o que un espantapájaros abandonó su campo de maíz para salir a pasear. Su escuela era una casa de un solo piso, con un solo cuarto, hecha con maderos y leña podrida. La única ventana que tenía se encontraba cubierta con hojas de cuaderno y con algunos trozos de lo que quedaba del vidrio. Pero al contrario de lo que podría pensarse, Ichabod la protegía muy bien, o al menos eso es lo que él creía. En sus ratos de ocio hizo un picaporte con ramas de mimbre que casi era imposible de mover desde el interior de la casa.
También solía poner unas estacas apuntaladas contra la ventana de madera que, siempre según sus suposiciones, el ladrón que llegara a entrar en la casa le resultaría increíblemente complicado salir de ella. Pero no nos desviemos. La escuela estaba en medio de un pequeño bosque a las afueras del pueblo. Un abedul enorme le daba sombra y por ahí cerca pasaba un riachuelo. El cuchicheo de las voces de sus alumnos junto al zumbido de las abejas de una colmena adormecían a Ichabod en los días de verano. Sin embargo, cuando el cuchicheo era demasiado escandaloso, levantaba su voz con tonos de amenaza y reprobación, e incluso, si era necesario, golpeaba con su varita las palmas de aquel flojo que se atrevía a desviarse de los caminos del conocimiento. Para ser sincero, Ichabod era un maestro meticuloso que siempre tenía en mente la sentencia que reza: con dolor se comprende mejor. De más está decir que el viejo Ichabod no era muy dulce con sus pupilos. No me gustaría que pensaran que Ichabod era uno de esos maestros aprovechados y crueles que lo pasan bien haciendo sufrir a sus alumnos. Todo lo contrario. Ichabod administraba sus golpes con un claro discernimiento entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era condescendiente con el débil, con el que se retorcía fácilmente bajo el peso de su vara, pero con el que lo mirara altanero y seguía terco a pesar de sus golpes, nunca tenía piedad. Ejercía lo que él llamaba cumplir con mi obligación, aquella que le otorgaban los padres de los alumnos al llevar a sus hijos a su escuela. Hay que aclarar que nunca castigó a nadie sin antes advertirle que lo hacía por su bien. Y a continuación añadió la frase: me estarás agradecido de por vida. Sin embargo, cuando acababan las clases, Ichabod era un excelente compañero de juegos para los niños. Cuando era día de fiesta, acompañaba a los más chiquitos a sus casas, en especial a los que tenían una hermana guapa o una mamá reconocida por su buena cocina. Con este truculento objetivo se esforzaba porque sus aprendices lo quisieran. Cobraba poco en la escuela, solo lo suficiente para comprar el pan de cada día, y debo decirles que era un comilón de primera clase, similar a una anaconda. Por eso, con la intención de dar a su estómago lo que requería, seguía al pie de la letra la costumbre que en aquel tiempo tenían los maestros, que consistía en comer y alojarse en las casas de los padres de sus alumnos. Vivía una semana en cada granja y al final de ésta se le podía ver cargando sus pocas pertenencias en un pañuelo de algodón. Para que sus visitas no fueran una carga molesta, procuraba siempre ayudar en los quehaceres menores de la casa en la que estaba. Así, algunas veces apilaba el heno, otras recogía las vacas que pastaban y unas más cortaba la leña. Siempre se mostraba obsequioso, sin la arrogancia con la que andaba por la escuela, su pequeño imperio. Todas las madres lo admiraban por el cariño con que trataba a sus hijos, cuanto más si eran niños pequeños. Como el lobo que acaricia las ovejas, que se van a comer, así Ichabod se montaba sobre sus rodillas a cualquier niño y jugaba al caballo con él. Pero no crean que esos eran sus únicos atributos. Ichabod, además de ser profesor de la escuela, era también el maestro de canto del pueblo, y bastantes monedas recibía por enseñar a cantar salmos a los jóvenes vecinos. Había que ver cómo se pavoneaba los domingos en la misa, en donde su canto, con un susurro nasal, siempre se escuchaba por encima del de los demás feligreses, e incluso por encima de los del viejo sacerdote. Algunas gentes dicen
que todavía hoy se escucha su susurro nasal los domingos en la misa. Así, unos días aquí y otros días allá, de un lado para otro, y Cabot hacía su vida más llevadera. Aunque debo advertirles que había algunas personas, de esas que no aparecían en el trabajo intelectual, que decían que llevaba una vida demasiado fácil a cambio de ningún esfuerzo,